Dentro de la lectura, los medios de comunicación y la estructuralización de las audiencias masivas, el autor Daniel Hernández propone crear un concepto que relacione los medios con la audiencia, haciendo énfasis en los sistemas de interpretación. En cambio, usa el marco interpretativo y social que proponen diferentes autores, como John Thompson, Klaus Jensen y Guillermo Orozco. La teoría de la estructuralización de Anthony Giddens aborda varios elementos e integra varias perspectivas, ya que establece un vínculo entre el sujeto, la acción y la estructura. Giddens considera que para afinar mejor esta comprensión, el núcleo debe basarse en una estructura, un sistema y una dualidad bien realizada. Thompson, Jensen y Orozco son quienes rearticulan y desarrollan el modelo de Giddens. Aunque sus argumentos son similares, existen ciertos aspectos en los que no son tan compatibles, ya que, en el sentido en el que sus estudios no impiden la estructura como tal, sino el sujeto, sino las formas en las que se relacionan los medios de comunicación y las audiencias, así como sus respectivas repercusiones en la vida cotidiana y en la estructura de la sociedad. Dentro de la teoría social y la hermenéutica profunda se desarrolla un sistema teórico que permite interpretar las sociedades modernas en relación significativa con los medios de comunicación. Una suposición importante que retoma la Escuela de Frankfurt es la naturaleza y la centralidad de la comunicación masiva en las sociedades, donde las formas simbólicas se han visto cada vez más mediadas por los mecanismos y las instituciones de la comunicación. Al hablar de las fuentes del pragmatismo de la semiótica peirceana, Jensen, en su obra The Social Semiotics of Mass Communication, se apoya en la semiótica para comprender la vida de los signos en sociedad. Para empezar, ignora que Source no se centra en los signos y en las prácticas sociales, sino que consiste en un proceso de significación continua que orienta las maneras de pensar y las actividades sociales. Sin embargo, para el autor, lo sustancial recae en comprender las articulaciones más que los meros instrumentos. Los medios no deben concebirse como simples aparatos tecnológicos, sino como mediaciones que tienen las percepciones más amplias. Respecto a los medios de comunicación de masas, Thompson, Jensen y Orozco elaboran esquemas sobre la dimensión cognitiva y social del sujeto a partir de cómo éste la experimenta. El autor David Hernández nos dice que los medios de comunicación y las audiencias se interpretan necesariamente en el marco de una discusión teórica. El estudio científico de la comunicación es solo el ejemplo que ilustra que toda la ciencia es una empresa semiótica. Y la teoría de la comunicación es homologada como la semiótica de primer orden. Un dato importante es que Jensen, en cada componente constitutivo, propone un acercamiento metodológico que, en su conjunto, es multidimensional, complejo, sobre el contexto, la audiencia, los medios y los discursos. El concepto de televidencia es un aporte sustancial en la comprensión de la relación entre televisión y audiencia. Articula el modelo teórico de la mediación múltiple y propone categorías de análisis para el estudio de los procesos de recepción, de tal manera que la recepción se concibe como un proceso complejo de negociaciones por parte de la audiencia con los medios, que resulta en apropiaciones y usos de diversa índole. Para Orozco, el contexto se configura a partir de mediaciones que intervienen en las televidencias, de fuentes donde surgen las dinámicas estructurales y de escenarios por donde transcurren los procesos de televidencia. Es un proceso largo que no está circunscrito al momento preciso del contacto directo entre la televisión y las audiencias. Un modelo que ayuda a entender un poco mejor es el esquema elaborado por Anthony Giddens, con algunas rearticulaciones de Thompson, Jensen y Orozco, trabajadas en cuanto a las compatibilidades enfatizadas anteriormente. Por una parte, esta teoría interracional resuelve el tipo de los niveles de interacción que permite situar a sujetos en un tiempo-espacio y un contexto específico al explicar el carácter. Para concluir, podríamos decir que el resultado de las discusiones es un marco que considera la recepción como un esfuerzo multidisciplinario por entender los múltiples procesos de interpretación social y sus resultados, que se realizan en segmentos de audiencias y referentes de la comunicación. Además, los estudios de los procesos de recepción reconocen la estructuralización de un modo que las audiencias y los tipos de interacción que se tienen con los medios van más allá que una mera dinámica a la exposición de la televisión, y que también impacta en el espacio público y privado, donde intersectan con otros múltiples procesos de recepción que nos definen como miembros de una o varias audiencias de acuerdo a los diferentes dispositivos tecnológicos que manejemos.
Gracias a esto podemos entender que los sujetos actúan como pasivos dentro del proceso de recepción y que la interacción es quien permite darnos cuenta de los procesos mediante los cuales las personas se relacionan con los medios o entre ellos mismos, y que la implementación de los tipos de acción es inherente, además de que la acentuación de la agencia de cada persona varía según el contexto en el que se encuentre.